Buenas noches, licenciada y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre el Tratado de Lisboa, un pequeño video de 10 minutos que vamos a hacer para exponer lo que encontramos de dicho tema. Iniciamos que la CIG dice que redactó el Tratado de Reformas Institucionales, inició sus trabajos, dice, en Lisboa el 23 de julio de 2007. Estos representantes del Parlamento Europeo, Elmar Brok, Enrique Barón Crespo y Andrew Duff, el texto del tratado se aprobó en una reunión de jefes de Estado y de gobierno celebrados en Lisboa, los días 18 y 19 de octubre del año 2007. El Tratado de Lisboa se firmó en presencia del presidente Hans-Gert Pöttering el 13 de diciembre de 2007, después de que los presidentes del Parlamento Europeo, de la Comisión y del Consejo proclamaran la Carta de los Derechos Fundamentales en el Parlamento. El Parlamento Europeo adoptó el Tratado de Lisboa el 19 de febrero del 2008, un informe que realizó Corbett Mendes de Vigo. El Tratado de Lisboa confiere al Parlamento el derecho a nombrar el presidente de la Comisión a propuesta del Consejo Europeo, que da cuenta de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. La codecisión se amplía a un nuevo ámbito y pasa a denominarse procedimiento legislativo ordinario. Hablamos también de la protección de los derechos fundamentales en el Tratado de Lisboa. Sin duda alguna, los derechos humanos han llegado a integrarse totalmente a la sociedad actual hasta el punto de convertirse en el elemento esencial de la misma. Hoy día todos los estados de la Unión Europea ya recogen dichos derechos como derechos fundamentales de sus ciudadanos en sus constituciones principales razones del tratado. Hablamos de las principales razones del tratado. Es uno, el refuerzo de los derechos y los valores de la Unión Europea y más eficacia en la toma de decisiones. Más democracia gracias al mayor protagonismo del Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. Mayor protagonismo de los parlamentarios. Y más coherencia en la actuación exterior. También vamos a hablar también de las principales novedades jurídicas institucionales introducidas por el Tratado de Lisboa. Como podemos ver, número 1, los valores principales y objetivos de la Unión Europea. ¿Cómo se define esto? Se define como los valores y principios en los que se fundamenta la misma, así también sus objetivos que persigue su actuación. Los valores que sirven de base a toda construcción europea son la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas que pertenecen a las minorías. Además, dichos valores constituyen el criterio de referencia a tomar en cuenta para definir futuras incorporaciones a la Unión y pueden servir de base para la aplicación de sanciones a aquellos Estados miembros que vulneren de forma grave y persistente. También señalan los principios que inspiran a la Unión Europea, que son el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la injusticia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres. También hablamos de la personalidad jurídica única en la Unión Europea, que a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa existe una sola entidad. La Unión Europea, ello representa un avance muy importante en términos de transparencia y comprensión por parte de los ciudadanos de la realidad europea, ya que fusiona dos entidades que solapaban, que son la Unión Europea y la Comunidad Europea, en una sola, la Unión Europea, dotada de personalidad jurídica. Por eso el tratado constitutivo de la Comunidad Europea se convierte
en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es decir, ambos tratados versan sobre la misma entidad política, la Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea se centra en los principios y valores y los aspectos organizativos fundamentales de la Unión. El segundo, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, aborda en detalle la organización y el funcionamiento de la Unión, definiendo con precisión el alcance y los límites de sus competencias sectoriales en cada uno de sus ámbitos de acción. Una excepción a lo mencionado reside en que el Tratado de la Unión Europea continúe un título dedicado enteramente a la acción exterior de la Unión, en el que aborda detalladamente todo lo concerniente a la política exterior y de seguridad común. 28. Ambos tratados tienen el mismo valor jurídico. Hablamos también de la posibilidad de retiro de los miembros de la Unión. Por primera vez se reconoce el derecho de cada Estado miembro, así lo deseará, de retirarse de la Unión Europea. Cabe recordar que los tratados constitutivos de las comunidades europeas y luego de la Unión Europea fueron concluidos expresamente por un periodo de tiempo ilimitado. También hablamos de la eliminación de la estructura en pilares. La existencia de una sola entidad, la Unión Europea, va acompañado de la supresión de la estructura de tres pilares que existe: política exterior y seguridad común, y justicia y asuntos de interior, y la Comunidad Europea, que se une en el corpus único de la Unión, con un solo marco institucional y la generalización del método comunitario, ello con la salvedad del ámbito de la política exterior y la seguridad común, incluida la defensa, en el que se ha previsto procedimientos especiales de decisión, tal como lo exige la naturaleza específica de esta materia. En términos de políticas internas, en el espacio de libertad, seguridad y justicia, en donde más innova el Tratado de Lisboa, particularmente gracias a la integración de la cooperación judicial, penal y policial en la lógica comunitaria, ello a través de la generalización del procedimiento legislativo ordinario y del voto por mayoría calificada en el Consejo. Sin duda, las instituciones en este ámbito tendrán de ahora en más objetivos, más ambiciones, estando sujetas a la vez al control judicial y al procedimiento más eficaz, en lo que ya no se utilizarán instrumentos y procedimientos intergubernamentales separados, por lo que cabe esperar un progreso tangible en esta área. También hablamos de un nuevo reparto de las competencias. La cuestión de definir quién hace en Europa era fundamental para que los ciudadanos puedan discernir correctamente las responsabilidades políticas en el plano europeo, ofrecer una garantía suplementaria a todos aquellos que temen abusar en las intervenciones de la Unión, y aumentar la eficacia del accionar del bloque regional. Efectivamente, en el Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea se enuncian los distintos tipos de competencias de las mismas, las que se distribuyen y funcionan de las diferencias en los estatutos jurídicos y según el grado de intervención de la Unión en tres categorías distintas, a saber: las competencias exclusivas de la Unión, las competencias corporativas con los Estados miembros y las acciones de apoyo a complementarias de las actuaciones de los Estados miembros, la política exterior y la seguridad común
y la coordinación de las políticas económicas y de empleo. Dada su naturaleza especial, escapan a esta clasificación tripartita. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. No se integra en todos los tratados, sino que es objeto de una norma de recepción que le confiere fuerza vinculante a reconocerle el mismo valor jurídico que los mismos. En efecto, el primer párrafo del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea señala que el bloque regional reconoce los derechos, libertad y principios enumerados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión del año 2000. Mediante esta recepción formal, la Carta adquiere fuerza jurídica vinculante y el mismo valor de los tratados, debiendo ser tenido en cuenta por las instituciones europeas que actúan en el marco de sus competencias respectivas y también por los Estados miembros al ejercer sus competencias de ejecución del derecho comunitario, tratándose por tanto una garantía complementaria para los ciudadanos con respecto a la Unión. Hablamos también de la Iniciativa Ciudadana Europea. En el Tratado de Lisboa se afirman los principios democráticos que sostienen la Unión Europea, destacándose que la misma descansa sobre los de ellos. Por un lado, la democracia representativa, que se encuentra garantizada a través de sus instituciones, y por el otro, la democracia participativa, la que implementa dando oportunidades a los ciudadanos y a las asociaciones representativas de las sociedades civiles de expresar sus opiniones en relación a la Unión con respecto a los derechos de participación directa de los ciudadanos. En el proceso político europeo se complementa en el apartado 4 del artículo 11, que habla de un mayor poder parlamentario europeo. Dice aquí, desaparece la Comunidad Europea, mientras que en la Unión Europea la que adquiere personalidad jurídica y con ello el poder de firmar acuerdos a nivel comunitario. Se ampliaron, dicen, las competencias legislativas del Parlamento a más de 40 nuevos ámbitos, en el sentido como la agricultura, la seguridad energética, la inmigración y la justicia de los fondos de la Unión. El Parlamento se pone en pie de igualdad con el Consejo, que representa gobiernos de los Estados miembros. El Parlamento también obtiene competencias para aprobar la totalidad del presupuesto de la Unión Europea junto con el Consejo. Se determinó que el Parlamento elegirá el presidente de la Comisión, el órgano ejecutivo de la Unión Europea. Esta decisión deberá reflejar los resultados de las elecciones europeas y por lo tanto de la elección de los votantes. El Parlamento se convierte en el guardián de la Carta de los Derechos Fundamentales, integrada en el Tratado de Lisboa. También el derecho a iniciativa ciudadana, que permite que los ciudadanos soliciten nuevas propuestas políticas si 1 millón de personas han firmado una determinada petición. Otros cambios relevantes que han sucedido: se crea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Primera Instancia pasa a denominarse Tribunal General y podrán crearse tribunales especializados. Además, el Consejo puede crear una Fiscalía Europea para combatir la infracción que perjudican a los intereses financieros de la Unión. Se crean las figuras presidenciales del Consejo Europeo y altos representantes de la Unión para asuntos exteriores y políticas de seguridad, para dotar de una mayor coherencia y continuidad a las políticas de la Unión Europea mediante el voto por mayoría calificada. Aumenta la transparencia y se modifica el sistema de mayoría cualitativa a partir del 1 de noviembre del 2014. La mayoría calificada se define como el mínimo del 55% de los miembros del Consejo, que incluya al menos a 15 de ellos y
y represente Estados miembros que reúnan como mínimo el 5% de la población de la Unión. Desaparecen los pilares comunitarios, las siglas PESC, Política Exterior de Seguridad Común, la justicia y asuntos de interiores que seguían en procesos legislativos diferentes, se integran en el Tratado Fundamental de la Unión Europea. Ya de todo lo que hemos hablado, compañeros, llegamos a una conclusión de todo lo que nosotros hemos podido captar de este tratado, lo cual me permite decir a usted que esto me permitió superar la crisis política creada por el fracaso del Tratado Constitucional. Es decir, que el tratado establece construir una Constitución Europea, refuerzo de los derechos y valores de la Unión Europea en el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa se refiere a nuevos derechos, por ejemplo, la dignidad humana, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Asimismo, conserva y consolida las 4 libertades básicas. Otorga carácter vinculante a la Carta de los Derechos Fundamentales. Se crea la mayor solidaridad entre los Estados miembros en caso de ataques terroristas o catástrofes, y dedica por primera vez un apartado a la energía. Muchas gracias y pues espero que haya sido sagrado el resumen del Tratado de Lisboa.